volvemos a nuestra serie de Éxodo, ¿ok? Este bloque que vamos a estar predicando aproximadamente entre 10 y 12 semanas se llama Dios ordena a su pueblo. Es un juego de palabras, evidentemente, porque esta sección que viene ahí y alguien me preguntaba, es que no sé cómo vamos a hablar y cómo vas a hablar de la ley. O sea, porque literal es ley tras ley, tras ley, tras ley, lo que viene en los siguientes capítulos. Entonces, te voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo. Es Dios ordena a su pueblo en el sentido de Dios ordena, pone leyes con la intención de ordenar a su pueblo. ¿Ok? Entonces un juego ahí de palabras. Y lo que vamos a estar viendo es, quizás no vamos a ir verso a verso, ley por ley, sino que te voy a dar como un panorama general de los bloques de leyes, por qué existen y cómo conectan con Cristo y con nosotros en la actualidad. Las debo de cumplir, no las debo de cumplir, aplican para mí. Cada vez que me echo unos cueritos del buen Gerardo, estoy pecando porque estoy comiendo carne de cerdo. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Entonces, prepárate porque durante las próximas 10 a 12 semanas, con lo que oficialmente Éxodo se convertirá en la serie más larga de todos los tiempos. No creí que le íbamos a ganar a Génesis, pero ya vamos en la semana 40 y nos faltan bastantes capítulos. ¿Ok? Entonces, por favor, te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 18, pero primero quiero preguntarte si alguna vez has estado cerca o te ha pasado algo como muy grande, imponente, sorprendente, de esos momentos que tu cuerpo reacciona antes que tu mente lo haga. Por ejemplo, estás acostado y de repente, ahora que hubo tormentas y truenos, esos truenos que los escuchas, y no, o sea, que es imposible que tu cuerpo no reaccione ante el estruendo que acabas de escuchar fuera de tu casa. Si eres de la Ciudad de México o te tocó estar en un edificio alto hace poco aquí en San Luis cuando hubo un sismo, ese momento que no sabes cómo reaccionar porque la tierra se está moviendo, algo está pasando y tu cuerpo o se paraliza o entra en pánico. Yo me acuerdo que yo estaba en el edificio Altus, en el piso 9, el año pasado que fue este temblorcillo que se sintió aquí, pero en un piso 9 sí se sentía. Yo me acuerdo que estábamos todos así trabajando y de repente como que nos volteamos a ver todos así como de, ¿soy yo? Y volteamos así, nomás las lámparas empezaron así, y en ese momento, evidentemente, sale alguien corriendo, ¡está temblando! Y entonces todo el mundo se para y el cuerpo reacciona de maneras muy interesantes, ¿no? O algo tan sencillo como un perro corriendo hacia ti con ganas de darte una mordida, ¿sí? O por ahí algunos vi en redes una cucaracha gigante, ¿sí? Y luego te acercas y vuela. ¡Hija de eso! ¿Qué pasa? Gritas, corres, saltas y el cuerpo reacciona donde en esos momentos tú no decides tener miedo, tú no decides temblar, simplemente tiemblas, ¿ok? En Éxodo capítulo 20, el pueblo de Israel experimenta eso. Pero no fue un tema de la naturaleza, no fue un trueno, no fue un sismo, no fue un perro, no fue una cucaracha. ¿Ok? Fue Dios mismo. Ellos estaban no frente a un trueno aislado, estaban frente al creador de los truenos. Ellos no estaban viendo humo porque hubiera un incendio, sino que el humo era este momento en el que el monte ardía con su presencia. Ellos no estaban escuchando trompetas humanas, sino literalmente estaban escuchando la voz del cielo resonando en ellos. Entonces, me gustaría que hicieras este ejercicio de visualizarte en ese momento. O sea, porque
yo creo que son de esos momentos que tú y yo romantizamos demasiado. ¿Por qué? Porque quizás en las películas lo hemos visto, pero ¿cómo te sentirías estando frente a un monte humeante que de repente escuchas la voz de Dios, pero no es como, hola, hijo mío, así como Morgan Freeman, sino que escuchas un trueno literalmente y en el trueno escuchas la voz de Dios, ¿no? Sari muchas veces me dice, Gerardo, es que no estás gritando, pero parece que estás gritando, y cuando tú hablas, y entonces, ¿cuál es la reacción de tu hijo? O sea, como que se pone así duro, ¿sí? Imagínate eso multiplicado a la millonésima, ¿sí? El pueblo de Israel está experimentando eso y su reacción, evidentemente, al estar en la presencia de Dios, no fue levantar las manos y cantar aleluya. Fue temor, fue miedo, fue temblor, fue reconocer que estaban ante algo demasiado santo, fue reconocer que estaban frente a algo demasiado grande que ellos no podían manipular y mucho menos controlar. Fue descubrir que ante ese Dios, ellos necesitaban algo para poder acercarse a ese Dios. ¿Ok? Hoy vamos a ver qué significa cuando la Biblia habla de que temblemos ante Dios y cómo Dios usa el temor reverente para acercarnos a Él a través de un mediador, que en este caso es Cristo. ¿Ok? Eso es exactamente lo que pasó con Israel al pie del monte Sinaí. Ellos no estaban frente a este trueno, ellos estaban frente al Dios vivo. ¿Ok? Entonces, por favor, acompáñame en Éxodo capítulo 20, versículo 18, para ver qué ocurrió y cómo Dios usó el momento para enseñarles y enseñarnos algo que tiene que cambiar nuestra relación con Él. Si lo que vamos a ver el día de hoy no cambia tu relación con Él, no lo has terminado de entender. ¿Sale? Entonces, Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a la distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Esa parte es sublime. Pecamos porque, como decía nuestra mamá y abuelita, no tenemos temor de Dios. ¿Ok? Versículo 21. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces, fíjate cómo el texto nos muestra tres realidades. Tres realidades que quiero que recuerdes, y si eres de los que toman nota, te van a ayudar a seguirme en el texto. La primera realidad es temblar, ¿ok? Cuando Dios se revela, lo natural es temblar. La siguiente realidad es proteger. El temor no es un castigo, es protección, ¿ok? Y la tercera realidad es correr. El temor te hace correr, pero te tiene que hacer correr a Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la primera. Temblar. Cuando Dios se revela, lo natural es temblar. ¿Ok? Leímos ahí que el pueblo escuchaba truenos, relámpagos, trompetas, veía humo, y cuando el pueblo vio eso, tembló y se mantuvo a distancia. ¿Ok? El pueblo de Israel no está ante una metáfora, no está ante una visión abstracta. El pueblo de Israel está ante la revelación audible, la revelación visible del Dios vivo. Trueno, relámpago, sonido de trompeta, humo,
un monte humeante y caliente como un horno. Entonces, no queramos romantizar este momento. La reacción no es, oh, Dios. No, 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 es pavor. Se estaban haciendo pipí en los calzones. Bueno, no, porque no usaban. Pero estaban con un temor total y completo ante lo que está pasando. Un monte está tronando y humeando frente a ellos. Dice ahí, temblaron y se mantuvieron a distancia. Era tanto su miedo que dice que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entonces, ni siquiera te estoy hablando de que sea un miedo irracional. Tenían perfectas razones para tener miedo. Ellos están ante el reconocimiento de que están frente a algo demasiado grande, demasiado santo, demasiado glorioso y poderoso para ser manipulado, para ser ignorado y mucho menos para ser controlado. ¿Sabes cuál creo que es el problema que existe hoy en día en la iglesia? Que creemos que podemos controlar a Dios. Que creemos que podemos dimensionar a Dios y acomodarlo en la casilla de nuestra agenda, en la casilla de nuestras prioridades. El pueblo de Israel se da cuenta que eso es algo incontrolable y es tanto su pavor que dice Moisés, tú habla con él, carnal, yo tengo miedo, nomás dime qué hago y lo hago. ¿Ok? Tú y yo no sentimos eso. ¿Ok? Esta manifestación comenzó mucho antes de la entrega de los 10 mandamientos que estuvimos viendo el mes pasado. ¿Ok? Ve por favor a Éxodo 19, unos versículos atrás. Éxodo 19, 12. Dice, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. ¿Ok? Todo esto es ya había un límite. El pueblo ya sabía que no podía caminar hasta allá. Y aparte no era como que tenían ganas de hacerlo porque estaban aterrorizados, ¿ok? Todo esto que estaban experimentando era Dios revelándoles quién es Dios. Era Dios revelándoles quién es Él, ¿ok? Este temblor, este miedo es el principio de la obediencia. Yo creo que ese es el, entre comillas, problema de la gracia. Tú y yo sabemos por teoría, porque nos han dicho, que el pecado nos aleja de Dios. Pero el tema es que creo que gracias a Cristo y a lo que Él hizo, no terminamos de entender eso. El pueblo sabía que no podía acercarse a Dios y esta manifestación de poder y de gloria era suficiente para que ellos ni quisieran acercarse a Dios. O sea, no es que Dios no te permita, es que si tú eres consciente de la grandeza de Dios y eres verdaderamente consciente de la porquería que somos, ni quieres acercarte a Él. O sea, lo que pasa aquí, ¿lo ves? ¿Te ves? Yo mejor me mantengo a distancia. Yo mejor hago lo que esa voz dice, porque si no me voy a morir. Y es algo que yo siempre he creído. Dios pudiera tratarnos de esta manera. Y Dios pudiera tener un ejército de hombrecitos que lo obedecen porque Él dice. Porque, entonces imagínate que tú vas a cometer un pecado y se escucha una voz que truena, ándale, canijo, atrévete. No, ya, está bien Dios, yo no hago nada, ¿no? Ya así no, por las buenas hago. Pero así no funciona Dios. Pero ese es el Dios que está conociendo el pueblo de Israel, ¿ok? Escuchar a Dios, lo que hacía en el pueblo de Israel, que hoy no hace con nosotros,
es darles una conciencia de muerte. ¿De qué es lo que pasa cuando tú y yo pecamos? El castigo de del pecado es muerte. Y tú y yo no tenemos esa conciencia. O sea, tenemos el conocimiento, pero como no nos parte un rayo cada vez que pecamos, creemos que no pasa nada. Muchos hoy tenemos una imagen de Dios como un terapeuta cósmico. Lo vemos como un motivador divino, un motivador celestial. Lo percibimos como un amigo espiritual que está ahí para validar mis emociones. Y Dios no es así. Cuando Dios habla, la creación tiembla. Cuando Dios habla, la creación responde. Acompáñame por favor al Salmo 29. Salmo 29, vamos a leer solamente del versículo 4 al versículo 9. Dice, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cades, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja a los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Hoy, en vez de temblar ante su palabra, muchos de nosotros somos críticos de la palabra. Y entonces es, no, eso no me gustó, Dios. No me gustó esa palabra que dijo el pastor. No, ¿sabes qué? No, eso, el sermón de hoy no me habló. Hoy leí la Biblia y como que no sentí nada. Y entonces es como a ver, la voz de Dios se siente, ¿ok? Si no estás sintiendo nada es porque no estás escuchando la voz de Dios, ¿ok? La Escritura dice que su voz rompe cedros, hace parir ciervas, deja el bosque desnudo. ¿Qué hace la voz de Dios en tu vida? ¿Hace algo? En su templo todos dicen gloria. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas esto. El verdadero Dios, si tú tienes una relación con el verdadero Dios y tú estás escuchando al verdadero Dios, no puedes permanecer indiferente. El verdadero Dios te hace temblar. ¿Por qué? Porque su santidad es imponente. Si tu Dios no te está haciendo temblar, es porque probablemente no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Te lo repito, si tu Dios, el Dios que sigues, no te está haciendo temblar, es porque probablemente no es el Dios de la Biblia. Es una caricatura que tú has formado de un Dios que te conviene a tu imagen. Pregúntate, ¿has perdido ese temblor? ¿Te has vuelto insensible a la voz de Dios? ¿Vienes a la iglesia como cuando vas al Oxxo? Pues a ver qué me llevo el día de hoy. Porque si tu corazón no tiembla, tal vez no lo estás escuchando. Y si no lo estás escuchando es porque no sabes quién es. Entonces, hoy en nuestras vidas sigue hablando. La pregunta no es, ¿Dios sigue hablando? La pregunta es, ¿estoy lo suficientemente despierto espiritualmente para escuchar su voz? Esa es la pregunta. Hoy tal vez es tiempo de volver a escuchar a Dios. Nosotros no necesitamos temblar de miedo, pero lo que hemos venido enseñando, al menos aquí en Identidad en el último tiempo, es que tu corazón debería arder cuando eres expuesto a su palabra. Lucas 24:32, lo leemos cada miércoles de oración. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Cuando tú entiendes las Escrituras y entiendes cómo te hablan a ti, la respuesta natural es arder, ¿ok?
Usemos esta escena del Éxodo 20, estos dos primeros versículos, solo el 18 y el 19, para que tú entiendas esta metodología de estudio que tenemos en la iglesia acerca del arde. ¿Qué significa arde? A de atributos de Dios, R de relación de Cristo, D cosas que debo quitar o poner y E esperanza. ¿Qué puedo esperar? Puedo esperar promesas o puedo esperar juicios. ¿Ok? Entonces, solo en estos dos versículos yo puedo hacer un arde y me puede tardar 5 minutos. ¿Qué atributos veo de Dios en este Éxodo 20, 18 al 19? ¿Qué revela Dios de Él en este pasaje? Que Dios es santo, que Dios es majestuoso, que Dios es inaccesible por mis propios medios, es decir, necesito un mediador. ¿Qué más aprendo? Que Dios no es un concepto bonito, Dios es un fuego consumidor y que su voz no es opcional ni pasiva. Su voz sacude, ¿ok? Esos son atributos de Dios que yo puedo ver en estos dos versículos. Luego, ¿dónde está Cristo en estos dos versículos? Y tú me puedes decir, Gerardo, es el Antiguo Testamento, ni siquiera ha nacido Cristo. La Biblia solo tiene un personaje principal y ese es Dios y cómo Dios apunta y la Biblia apunta a Cristo. Entonces, ¿cómo me lleva este pasaje a Cristo? Bien sencillo. Si la Biblia dice que yo no me puedo acercar a Dios por mis propios medios, que necesito un mediador, ¿quién es mi mediador? Mi mediador es Cristo. Cristo tuvo que morir para que yo me pueda acercar a la presencia de Dios. En Cristo ya no hay condenación, puedo oír la voz de Dios. ¿Ok? Gracias a Cristo, y eso les decía que es el gran problema desde mi punto de vista de la gracia, es que gracias a Él ya no tiemblo ante Dios, sino que tengo temor de Dios. Y este temor que es el respeto reverente que muchas veces no sentimos. Después, ¿qué cosas debo quitar o debo poner en mi vida? Quita la ligereza con la que te acercas a la presencia de Dios. Quita la indiferencia ante su voz. Y pon temor reverente, pon acción, pon fe en tu relación con Dios. ¿Y cuál es la esperanza que veo? Pues número 1, veo una promesa o juicio que si yo no tengo mediador, seré consumido por la presencia de Dios. Que por mi pecado no puedo acercarme a Dios. Pero también veo que Dios no quiere que me muera sin oír su voz. Y por lo tanto, Dios quiere que viva en amor por Él. Mi esperanza es que Dios quiere que yo tenga una relación con Él. Y el juicio implícito es que si no tengo un mediador, me muero. ¿Ok? Entonces fíjate cómo en este 2 versículos, todo lo que Dios me tiene que decir a mí. Y así está toda la Biblia. Esto lo puedes aplicar en absolutamente toda la Biblia. Y si esto no hace arder tu corazón, es porque no lo estás entendiendo del todo. ¿Ok? Si hoy escuchas su voz, no te quedes a la distancia. Corre a Cristo y deja que tu corazón arda más que cualquier otra cosa que te rodea. ¿Ok? Ahora, Dios no quería solamente que este temor paralizara a los israelitas. Dios quería que este temor los protegiera. ¿Ok? El temor no es castigo, es protección. ¿Sí? Quiero que leamos juntos 20:20. No teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El temor es para ponerme a prueba, para que su temor permanezca en mí y para que yo no peque. Entonces, Moisés nos está aclarando algo. Nos está diciendo, el miedo que sientes ante la presencia de Dios no es para que huyas de Dios, sino más bien para que aprendas a vivir delante de Dios. ¿Ok? Israel en este punto todavía no es un pueblo. Lo hemos venido platicando.
Israel llegó a Egipto como familia, creció como un pueblo esclavizado, pero en este punto Israel no es un pueblo formado. Ellos no saben cómo vivir delante de Dios. Él debe enseñarles, ¿ok? Y entonces hay dos frases que, si te das cuenta, parecen opuestas. Primero dice, no teman. Y después dice que su temor permanezca. A ver, ¿cómo? No teman para que su temor permanezca. Lo que Dios está diciéndonos es que cuando te dice no teman, se refiere a que no tengas un temor que te paraliza o te aleja de mí, no huyas de mí, no te escondas de mí como lo hizo Adán y Eva. O sea, no tengas ese tipo de temor que te paraliza o te hace huir de mí, sino que su temor, el temor de Dios, permanezca en mí. Un respeto reverente que me atrae a Él. ¿Alguna vez has estado en estas fogatas, momentos de campamento, cosas así, que verdaderamente te pones a ver la fogata y se vuelve como hipnotizante? Entonces estás viendo el fuego y es hijo, sé que no lo debería de tocar, pero me quiero acercar mucho a ese fuego. Ese es el tipo de temor al que Dios se revela. Sé que no debería, pero quiero más. Como padre, me toca muchas veces y quiero replicar esto con mis hijos. Para que lo entiendas, si eres padre o tienes padres, seguro te puedes relacionar con esto. Pero yo espero que mis hijos tengan temor de mí. O sea, que tengan un temor que los haga obedecerme, pero que también tengan un temor que cuando algo les pase, su respuesta sea correr hacia mí y no huir de mí. O sea, que si algo le pasa a mi hijo, su respuesta no sea mi papá me va a matar, sino tengo que hablarle a mi papá. Ese es el temor que Dios busca en nosotros. Un temor que te quiere ayudar a que no te mantengas en problemas, perdón, a que no te metas en problemas, pero a la vez un temor que hace que cuando te metes, quieres acercarte a papá. ¿Ok? La prueba aquí no es para reprobarlos. Cuando dice ahí que quiere ponernos a prueba, no está hablando de que Dios te quiere reprobar, sino que Dios te quiere formar. Dios está poniéndoles un recuerdo imborrable. Su presencia es santa y no la puedes tratar a la ligera. Eso es lo que tú y yo tenemos que memorizar. La presencia de Dios es santa y no la debo tomar a la ligera. ¿Ok? El propósito es claro. ¿Por qué hace todo esto Dios? Para que no pequen. El temor reverente es un freno que nos protege de desviarnos. Si tú y yo tuviéramos el temor de Dios en el nivel correcto en nuestras vidas, no pecaríamos. No pecaríamos. ¿Ok? Ahora, este no es un concepto aislado. Toda la Biblia habla de eso. Lo podemos ver en Proverbios, dice el temor del Señor aborrece el mal. Salmo 130, para ti hay perdón, para que seas temido. Hebreos 12, sirvamos a Dios con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A lo largo de toda la Biblia vemos que el concepto de temor de Dios no es tenme miedo, sino es usa ese temor para acercarte, para detenerte, para protegerte, para servirme. ¿Ok? Ahora, ¿cómo conecta esto conmigo? ¿Cómo se ve esto en mi vida? Porque desafortunadamente y gracias a la gracia, el temor de Dios hoy casi ha desaparecido de las iglesias. Ya no se predica del pecado. Desde el púlpito ya no se habla de eso, y si lo hago, entonces, es que Gerardo es un John MacArthur en cuerpo joven, dice Sari. Ya no tan joven. Ya casi 40, chavos, se dan regalos. Ok, el temor de Dios casi ha desaparecido de las iglesias.
de la predicación, de la práctica. Incluso yo, mientras preparaba el sermón, era, ¿cómo suavizo esto para que no suene tan duro? Y me puse a pensar, ¿por qué tengo que suavizar la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que pensar en, ay, ¿cómo le hago para que no digan que soy duro? Yo no soy, yo estoy predicando lo que dice aquí. Para suavizarlo, si yo me pongo a suavizar la palabra de Dios, sería despojar de su poder protector a la palabra de Dios. Y no puedo hacer eso. Muchos asocian desafortunadamente el temor con opresión, con abuso, con esclavitud, pero el temor bíblico no esclaviza, el temor bíblico libera del pecado. Un corazón que verdaderamente teme a Dios es muy poco probable que se deje seducir por el pecado. El temor santo no es el enemigo de la gracia. El temor santo es la evidencia de que estás entendiendo la gracia. Les decía ahorita, desafortunadamente la gracia nos ha hecho perder el temor cuando el objetivo de la gracia es que tú y yo, cuando tú entiendes la gracia, sabes que por gracia no te parte un rayo cuando pecas. Pero como no me parte un rayo cuando peco, ya no tengo miedo. Y entonces la gracia me hace menospreciar el temor de Dios, porque no la entiendo. Si tú no tienes temor de Dios, repito, probablemente no estás entendiendo la gracia. Y si tú no entiendes la gracia, probablemente no eres salvo. Si tú no entiendes la gracia, no puedes vivir sin temor. El temor de Dios es como, imagínate un puente colgante de esos que hay así en las montañas o en los bosques. Entonces imagínate que hay una montaña de este lado, otra montaña de este lado, un abismo abajo, ¿ok? Y entonces el temor de Dios está el puente, entiéndelo de esta manera, Jesús es el puente que une mi porquería con la gloria de Dios. Y entonces para yo caminar a la gloria de Dios, hay un puente, ese puente es Cristo, ¿ok? El temor de Dios no es algo que me limita a avanzar, es algo que me protege de que no me caiga. Son las barandillas que hace que me pueda agarrar y que no importa si se va tambaleando el mugre puente, no me voy a caer porque tengo de dónde agarrarme. Eso es el temor de Dios. Pero tú y yo lo vemos al revés. Nos ponemos así y es, ay, no puedo avanzar, ay, no puedo avanzar. Brother, si avanzas te vas a caer, te vas a matar. Entonces, el temor de Dios es esta barandilla que no están ahí para limitar mi camino, sino para evitar que yo me caiga. No me quita la libertad de avanzar, sino que se asegura de que yo sea capaz de llegar al otro lado. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que muchas veces tú y yo tememos más perder una oportunidad que deshonrar a Dios. Tenemos más temor de lo que la gente puede decir que tener temor de Dios. A veces escuchas que alguien dice algo, que tú tienes una palabra de Dios para esa persona y no la dices porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Yo se lo comenté una vez al buen Omar. Le dije, carnal, qué chido que le pusiste ese sticker a tu camioneta. Arrepiéntete y cree. Ay, ¿cómo le voy a pegar eso a mi carro? Eso es lo que predicamos, eso es lo que vivimos, eso es lo que se supone que tengo que estar comunicando. Ay, no, pero van a creer que soy un cristiano loco radical. Eso deberíamos de ser. Eso deberíamos de ser. Pero tememos más lo que la gente diga que lo que Dios me pide. El temor que tú y yo sentimos no nos lleva a la obediencia, nos aleja de ella. Y entonces, si tú no tienes un temor saludable de Dios, te sientes cómodo con tu pecado. Y tarde o temprano el pecado te va a llevar más lejos de lo que querías ir
y te va a cobrar una factura más grande de la que querías pagar. Ahora, ese temor, como les digo, ese temor protector no debería dejarnos lejos, sino que debería acercarnos a Cristo. ¿Ok? El temor te hace correr, pero te debe hacer correr a Cristo. Éxodo 20:21. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. El pueblo dice, yo no puedo acercarme a Dios, pero tú sí puedes. Y entonces confío en que tú sí puedes. Ve tú y luego vienes conmigo. Esta escena termina con este contraste. El pueblo se mantiene lejos porque somos incapaces de soportar una manifestación directa de Dios. Moisés, por otro lado, se acerca a la densa oscuridad, dice la Biblia, a esa densa oscuridad donde está la presencia de Dios. Ahora, esa oscuridad no es misterio, no es ausencia, no. Esa oscuridad, ese denso humo que se veía, era un velo que estaba cubriendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede sobrevivir a la plenitud de Dios. Si tú y yo somos expuestos a su plenitud, vamos a morir, porque no somos buenos, somos pecadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vimos en el versículo, en Éxodo 19, que Dios establece un límite, ¿sí? Y Moisés puede romper ese límite. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Moisés sí puede pasar? No es porque sea más valiente, no es porque sea mejor, no es porque sea más obediente, no es porque sea un mejor hombre, sino porque Dios dijo que él podía pasar. Porque Dios lo llamó, porque Dios lo cubrió y porque Dios lo envió. ¿Ok? A partir de aquí la dinámica queda establecida de esa manera. Dios habla a Moisés, Moisés habla al pueblo, el pueblo le dice a Moisés, Moisés le dice a Dios. ¿Sabes qué es eso? Es una representación y un cuadro hermoso del Evangelio. El pueblo, tú, yo, no podemos subir al monte. Como tú y yo no podemos entrar a la presencia por nuestra cuenta, necesitamos un mediador. Necesitamos un Moisés. En este caso no es que necesitemos un Moisés, necesitamos un Cristo. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Unos capítulos más adelante, en Hebreos 12:18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara a Dios. Está hablando de este pasaje. Hebreos 12 habla de Éxodo 20. Porque ellos no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedrado. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, nos está hablando nosotros, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. ¿Cómo me puedo acercar? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, la reacción natural del ser humano pecador ante la santidad de Dios, ¿cuál es? Huir, esconderme, tener miedo. Aún en la iglesia, yo estoy seguro que aquí muchos viven su fe a la distancia. Siguen de cerca, están cerca de la iglesia,
pero lejos de su presencia. Vienen, escuchan, participan, aprenden, pero no le conocen, no le buscan, no lo sienten. Prefieren que otros se acerquen y luego les platiquen cómo se siente eso. Tal vez tú vienes cada domingo, cantas las canciones, escuchas el sermón, le das like a las publicaciones de redes, pero lo haces a la distancia. Estás en la comunidad del pueblo, pero muy lejos de la comunión de Dios. Y el problema es que sin un mediador nunca vas a poder cerrar esa distancia. Y así como Moisés fue un mediador temporal, hoy tenemos a Cristo. Cristo es el mediador perfecto. Y se escucha bien bonito, ya sí, amén, tengo a Cristo. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿sigues a Cristo? ¿Tienes una relación con Cristo? ¿O vas a llegar un día al cielo y te va a decir, brother, ni te topo, carnal? ¿Quién eres? Oye, pero es que yo iba a la iglesia. Pues sí, a Gerardo igual lo conozco, a David sí lo conozco. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Oye, pero es que yo soy amigo de él, yo estaba, es más, me predicó, me discipuló, 10 años estuve allí en la iglesia. No te ubico, carnal. ¿Quién eres? Cristo no subió al monte como Moisés lo hacía. Cristo descendió del cielo. Cristo se acercó con nosotros. Él soportó el juicio, la muerte, para que tú y yo no tengamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día el temor reverente no es dejarte lejos, es impulsarte a buscar a Cristo. El temor reverente es buscar refugio en el mediador. Porque el monte Sinaí sin Cristo es terror. Pero el monte de Dios en Cristo es gozo, es perdón, es vida eterna. Y entonces quiero que te preguntes, ¿estás viviendo a la distancia de Dios? Y si estás viviendo a la distancia de Dios, ¿lo haces por miedo o lo haces por culpa? Porque yo verdaderamente lo que espero es que corras a Cristo, no que corras de Cristo. Que si verdaderamente tienes miedo, tienes culpa, te sientes insuficiente, sientes que no eres suficiente, vas por buen camino, porque no lo somos. Y cada vez que tú te sientas insuficiente, cada vez que tú sientas culpa, cada vez que tú sientas miedo, nuestra respuesta no debe ser correr de Cristo, debe ser correr a Cristo. Porque solo Él puede evitar que tú y yo seamos consumidos por el miedo, por la tristeza, por el terror, por la culpa, por nuestras necesidades. Solo Él lo puede evitar. Porque la distancia no se mantiene. Yo tengo que correr a Él. Si yo no corro a Cristo, nunca voy a poder dejar el pecado atrás. Cristo ya vino y lo único que quiere es que yo corra a Él. Si tú no puedes dejar tu pecado, si tú no puedes dejar tu culpa, si tú no puedes dejar tu necesidad y tu miedo, es no porque Cristo no quiera, es porque tú no quieres correr a Él y caminar con Él. Hoy hemos visto al pueblo de Israel temblando al pie del monte, no con un temor cualquiera, era un temor de saberse pequeñísimo, de saberse vulnerable, de saberse pecador. ¿Y sabes algo? Estoy seguro que hoy aquí hay gente así. Gente que se siente pequeña, gente que se siente vulnerable, gente que se siente culpable, pecadora, insuficiente, necesitada. Y lo peor es que lo hacemos en presencia del Dios vivo. Un Dios que te ama. Ahora, si así te sientes, está bien. Ese es el primer paso. Cuando Dios se revela, lo natural es eso.
Porque si el Dios que sigues no te hace sentirte así, te repito, probablemente no estás siguiendo al Dios de la Biblia. Pero Dios no te hace tener miedo para que corras de Él, para castigarte. Lo hace para protegerte, lo hace para marcarte el camino, lo hace para guardarte del pecado, lo hace para protegerte de ti mismo, para que tengas un camino directo a Él, para que puedas correr a Él, porque lejos de Cristo el monte es fuego y te consume, pero cerca de Él el monte es un abrazo, es gozo, es paz, es alegría. Y entonces conecto con la imagen del trueno con la que inicié. Piensa en este niño en medio de una tormenta. Y entonces un trueno sacude las paredes. Un trueno hace temblar su casa. La luz hasta parpadea, casi se va. Su corazón late con fuerza. Si este niño no conoce a su padre, se va a meter abajo de la cama. Se va a esconder. Pero si este niño sabe quién es su padre y está en presencia de su padre, va a correr a sus brazos. Y su papá lo va a abrazar y le va a dar paz y lo va a sentir amado. ¿Y sabes qué? La tormenta que está afuera va a dejar de importar. La tormenta no va a parar. El problema no se va a ir. La culpa quizás permanezca por ahí guardada. Pero la presencia del Padre va a ser más fuerte. El amor del Padre va a ser más grande. Y entonces podrás ver esa seguridad, ese amor, esa confianza que es a la que Dios te está invitando hoy. Porque hoy Dios no te está invitando a huir, sino a acercarte. Hoy Dios no quiere que te quedes en el monte, sino que entres a la presencia. Hoy ese mismo Dios que es fuego consumidor, no te dice, te voy a detener la tormenta, no te dice, voy a parar el trueno, no te dice, voy a quitar el fuego. No, lo que te dice es, en la tormenta, en el fuego, en el trueno, corre a mí. Corre en la dirección correcta. La dirección correcta soy yo. No te quedes a la distancia. No vivas en el perímetro de la presencia y estés así. Hasta aquí dijo que Dios llegara, yo aquí me quedo. No quiero dar un paso más porque Cristo ya abrió el camino. Él soportó la muerte que tú y yo merecíamos al entrar a su presencia. Él es el mediador perfecto. Hoy ve a Él. Ve con tu miedo, ve con tus culpas, ve con tus pecados, ve con tus inseguridades, ve con tus tristezas y deja que Cristo te acerque al Padre. Lo leímos ahorita, Hebreos 4:16, acércate con confianza. Acércate con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no es para alejarte, es para llevarte a los brazos de Cristo. El temor de Dios no es para condenarte, es para que puedas acercarte con confianza, una confianza de que Cristo ya abrió el camino. Así que te invito a que cierres tus ojos. Y desconozco tu situación particular, pero hoy te invito a que vayas a Él. Padre, perdóname. Perdóname porque muchas veces huyo de ti, porque no creo que soy suficiente, porque creo que me faltan cosas, porque siento y pienso que no soy suficiente o porque creo que mi culpa es demasiado grande, que mis miedos son demasiado complejos, que tú no terminas de entender lo que estoy pasando. Hoy te pido perdón porque tú eres la respuesta. Porque ante el temor, ante la culpa, ante el miedo, ante la inseguridad, ante la tristeza y ante mi propia insuficiencia, tú me dices, corre a mí, corre a Cristo, camina a mi presencia y déjate abrazar por ella. Hoy quiero dejarme abrazar por ese fuego consumidor, Padre, porque sé que ahí es mi lugar.
Gracias por tu amor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de Jesús. Amén.